Estamos en vivo desde Facebook Live Schoenstatt, Costa Rica, para transmitir este foro, primer foro latinoamericano de católicos schoenstattianos en el servicio público, para poder compartir con ustedes los retos y desafíos que hemos tenido y sobre todo los que vendrán y cómo los hemos ido implementando en el tiempo. Soy Maya Antillón y hoy voy a tener el gusto de compartir con mi querida amiga Krista Rivas, que desde Paraguay hemos hecho un trabajo para que esto sea realidad. Gracias, Krista, y un abrazo a toda América del Sur y a México, a nuestros panelistas que nos ven, a nuestro querido Padre José Luis, el cómplice perfecto del Padre Kentenich y del Espíritu Santo, que hizo que esta reunión finalmente con su convocatoria diera los resultados que todos los que estamos aquí en este panel tenemos, y esperamos que muchos que nos ven después de escucharnos también se animen a entrar a la función pública, porque queremos demostrar que los espacios vacíos alguien los llena. Quienes hemos estado en la función pública, he sido diputada, he sido ministra de Economía, he sido ministra de Comunicaciones, y no ha habido una rivalidad entre mis funciones políticas y lo más importante que yo tengo en la vida. Soy una hija de Dios, soy católica, y no se vale esos que dicen que los temas políticos y los temas religiosos no se deben fusionar. Nosotros estamos al servicio público, pero también soy mamá y soy esposa. Mi familia nunca estuvo en riesgo. Siempre estuve clarísima de que esto era un servicio a mi Señor, al Espíritu Santo. Y bueno, me caí muchas veces, efectivamente. Creí que el poder era mío y recurrí a la oración, a la Eucaristía, para poder volver a centrarme en quién es mi brújula. Y nosotros queremos que en el día de hoy, a través de ese conversatorio que tendremos entre panelistas que son ministros de Estado, que son intendentes, que son alcaldes, que son diputados, que viven día a día ese que se te note que sos un schoenstattiano en el servicio público, compartirán hoy y ojalá que muchas veces más a través de la creación de esta linda comunidad, cómo se vive la política desde los ojos de un schoenstattiano. Tenemos un bellísimo mensaje para empezar desde el Vaticano, del padre Alexandre Aue. Queremos escucharlo y que nos inspire para empezar esta bellísima actividad. Schoenstattianos latinoamericanos en servicio público. Seguramente un momento histórico. Quizá dentro de algunos años se dirá, bueno, cuando se hizo este encuentro se dio, digamos, el paso inicial para una reflexión más profunda en la línea de la misión de Schoenstatt, una misión que quiere formar hombres nuevos, pero en una sociedad nueva, una misión que tiene que ver con una nueva orden social. Y eso pasa necesariamente por la política, pasa necesariamente por el servicio público, por el servicio que nosotros como cristianos y desde la Alianza de Amor queremos hacer a la sociedad. Desde el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, obviamente nos alegra mucho y me alegra mucho de que desde nuestro movimiento también se haga esta reflexión, se busque formar red en el sentido de apoyarse mutuamente en una misión tan difícil que tiene tantos desafíos, que muchas veces es malentendida, que tiene mala fama, que no es apoyada. Entonces me parece que realmente es un gran aporte que se puede dar desde nuestra espiritualidad, una espiritualidad de alianza que justamente por eso nos invita a hacer alianzas por el bien de la sociedad, nos invita a partir desde la alianza con Dios y con la Mater para esta transformación de la sociedad, creer en esta transformación de la sociedad. Cuando los obispos vienen acá en nuestro dicasterio, la gran mayoría siempre se queja, entre comillas, o siempre se sienten desafiados por el hecho de que los laicos muchas veces no llegan a la política y los laicos cristianos, o sea, los hombres y mujeres que desde su bautismo podrían dar un aporte a la sociedad, no lo hacen.
por distintos motivos. Entonces ellos se sienten muchas veces desvalidos en esa misión de transmitir la fe, porque la parte que le toca en gran medida a los laicos, que no lo podemos hacer nosotros los sacerdotes, muchas veces no se hace. Son pocos los países, son pocos los lugares donde se nota una presencia realmente de los cristianos en la política. Y bueno, creo que ese es el gran desafío que ustedes tienen. Deseo que puedan realmente creer que es posible cambiar el mundo. Y les dejo solamente un pequeño texto también del Papa Francisco en ese sentido. Estoy seguro que todos ustedes conocen muy bien cómo el Papa ha hablado a la Comisión de América Latina hace unos 2-3 años sobre la importancia de los laicos, la acción de los laicos en la política, como sabemos desde la doctrina social de la Iglesia, como la forma más alta de caridad, porque es justamente la preocupación por el bien común. O sea, este tema está en el corazón del Papa. Hay una famosa carta que él escribió al cardenal Ouellet después de aquella asamblea de la Comisión para América Latina, en que justamente enfatiza la importancia de los laicos en la vida pública. Y qué bueno que desde Schoenstatt también se den pasos en este sentido. El texto de Evangelii Gaudium 183 es un invito a que no tengamos miedo de aventurarnos, de atrevernos en este sentido, y que seamos realmente personas de fe, personas que crean en la posibilidad de transformar el mundo, que es algo que nuestro fundador siempre nos enseñó, ¿no? El problema del mundo no es que los malos sean malos, más que los buenos no sean suficientemente buenos, lo decía tantas veces. Así que no tengamos miedo, dice el Papa, una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Algo que desde Schoenstatt siempre escuchamos, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Es una misión de vida, ¿no?, que Dios nos da. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. Y desde este amor, movido por la alianza, queremos hacer nuestro servicio a la sociedad a través del servicio público. Que Dios los bendiga en esta reflexión y en esta tarea. Maravilloso mensaje que desde el Vaticano el padre Alexandre Agui nos mandó. Muchísimas gracias, padre Alexandre. Inmediatamente quisiéramos oír a nuestro coordinador continental de Schoenstatt, al padre José Luis Correa, para que también nos dirija sus reflexiones para el día de hoy. Muy buenas noches. Una primera palabra, evidentemente, siempre en los problemas técnicos, en los transmisores, en los parlantes, en los micrófonos, siempre hemos dicho los predicadores que se mete el diablo porque quiere que un mensaje positivo no llegue o llegue distorsionado. Entonces vamos a pedir en primer lugar, surge a Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia todos los que los odian. Amén. Gracias, padre Alexandre, por las palabras desde el Vaticano como secretario de la Congregación para Laicos, Familia y Vida. El Papa Francisco lo llevó a trabajar con él en ese dicasterio recientemente creado. Y quisiera comenzar diciendo justamente algo del Papa. Hace pocos días atrás decía el Santo Padre, lamentablemente la política a menudo no goza de buena fama. Lo que no quiere decir que los políticos sean todos malos, gracias a Dios. Pero hay que demostrar con los hechos que es posible, más aún, dice el Papa, necesaria una buena política. La Iglesia valora, agradece y acompaña la participación de católicos en el servicio público, porque lo considera una verdadera vocación. Es más, ya Santo Tomás de Aquino decía que la política es una de las formas más preciosas de la caridad. Vocación de servicio público, no para servirse del público. Y los laicos, ustedes, no pueden abdicar de la participación en la política. Es una obligación moral para los que sienten esa llamada. En segundo lugar, se trata de la defensa de la dignidad y de ahí se desprenden los derechos humanos. La vida política está destinada a promover el bien común de una manera orgánica e institucional. Y el principal desvelo
de la política es defender y custodiar la dignidad de todos los conciudadanos en la búsqueda del bien común. Por eso, toda actividad política debe servir y promover el bien de la persona humana y debe estar fundada en el respeto de su dignidad. Desear el bien común político y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. El buen político es aquel que, teniendo en mente los intereses de todos, opta siempre por generar procesos más que por ocupar espacios. Tercero, la política, camino de santidad. Efectivamente, la Iglesia venera entre sus santos a numerosos varones y mujeres que han servido a Dios sociales y políticos. Debe arraigar su actuación en los principios éticos y debe estar animado por el amor social y político. Santo Tomás Moro fue declarado como patrono de gobernantes y políticos. Y solamente citar algunos pocos gobernantes y políticos santificados, canonizados: San Enrique II, San Luis IV, San Fernando III, San Esteban, San Vladimiro, San Wenceslao, algunos pocos, hay muchos más. Como ya lo dijo Maggi en su introducción, también debe haber un compromiso de coherencia. No se puede separar, y eso es muy propio del padre Kentenich, no se puede entrar en esa dicotomía del católico que reza, que va a misa el domingo, que participa en un grupo, en una comunidad, en este caso de Schoenstatt, pero no aplica en su vida de servicio público los principios del Evangelio y el magisterio de la Iglesia. Quisiera mencionar, y con eso termino, muy brevemente, algunos principios propios que deben animar la formación de la conciencia, que inspiran el compromiso social y político de los católicos en la democracia. La democracia expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas. La vida democrática necesita fundamentos y principios éticos, verdaderos, sólidos, no negociables. Segundo, la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política hace referencia a la doctrina moral y social cristiana. Por ende, hay que conocerla. Estos días está siendo publicada finalmente un libro, una antología de reflexiones que dio el padre Hernán Alessandri Morandé, nieto de un presidente de la República, sobrino de un presidente de la República de Chile. Él mismo estaba llamado a ser quizás de la descendencia de los Alessandri. Él dictó en Concepción unas conferencias llamadas las de Montague, las del Santuario de Schoenstatt de Concepción, un libro que hoy día es publicado donde hay criterios operativos del padre Kentenich para aquellos que están construyendo una nueva sociedad. Y evidentemente la Iglesia en el Magisterio dice que hay una legítima pluralidad de opciones temporales. La libertad de los católicos de elegir entre las opciones políticas compatibles con la fe y la moral natural, aquella que según el propio criterio se conforma mejor a las exigencias del bien común. Por eso la Iglesia dice que a nivel de militancia política concreta, partidista, puede darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los católicos. 3 ámbitos en los cuales nosotros, ustedes, han de comprometerse de manera irrestricta. La defensa de la vida, intangible, desde su comienzo natural hasta su muerte natural, desde la gestación. 2, la familia. La salvaguarda, la tutela y la promoción de la familia fundada en matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto. Y a la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia. Y tercero, la educación, que debe respetar el derecho de los padres y no ser arrebatados los hijos por el Estado. Un sistema político económico para su sano desarrollo necesita garantizar que la democracia no sea solo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velan por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común. Escuchamos ahora a nuestros hermanos en la Alianza, comprometidos en el servicio público en nuestro continente americano. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre José Luis, por esas bellísimas palabras. Luego de sortear algunos inconvenientes técnicos, bueno, les cuento a quienes estamos aquí conectados al Zoom y a quienes están también como espectadores en el Zoom, que tuvimos una falla en la transmisión de Facebook, pero ya está reanudada.
y ya nos están viendo casi que en tiempo real, así que podemos avanzar. Esa bendición que dio el Padre ahuyentando todo tipo de mal y surgió un efecto casi que de inmediato, así que muchas gracias, Padre José Luis, por iluminarnos y acompañarnos de esa manera. Bueno, y ya para introducir a este conversatorio hemos invitado a 4 autoridades que están en servicio público en sus respectivos países para hablar de la vocación de servicio del espíritu schwettatiano al servicio público, que como bien dijo el Padre José Luis, es un llamado que tenemos, no rehuirle a la política, sino al contrario, involucrarse y verlo esto como un servicio en la búsqueda del bien común. En esta noche nos acompañan como invitados 4 caballeros, los 4 padres de familia, algunos de la rama de matrimonio, otros de la rama de familia, y quienes en su juventud también fueron de la rama juvenil, de la juventud masculina, en esta noche para comentarnos sus experiencias y responder a 2 preguntas disparadoras que le hemos formulado. Voy a pasar a presentarlos. Nos acompaña el diputado nacional de Paraguay, Sebastián Villarejo, que nos está desde Asunción. También está con nosotros el intendente de Concepción, Chile, de la región de Biobío, el señor Sergio Yacamán. También está con nosotros Javier Lazo, él es ministro de Agricultura y Ganadería de Chile, quien ayer tuvo una emergencia en de Ecuador. Perdón, de Ecuador, a raíz de la erupción de un volcán, y estuvo con algunos problemas de conexión, pero bueno, finalmente pudo salvar todas las dificultades y aquí está, así que muchas gracias, señor ministro. Y también está con nosotros Miguel Treviño, quien es alcalde de San Pedro de Monterrey de México. Así que como ven, tenemos todos los niveles de servicio, ¿verdad? Desde lo legislativo a lo ejecutivo, pasando por lo regional, lo departamental y lo nacional, ¿verdad? Lo del ejecutivo. Así que va a ser una charla muy enriquecedora con ellos. Y la primera pregunta que planteamos para este encuentro es: ¿cómo marca la vocación de servicio y el servicio público el ser schwettatiano? Entonces, me gustaría empezar con Sebastián en este momento. Gracias, Crista. Tenemos 5 minutos, ¿verdad? Cronometrados. Qué difícil va a ser para los 4 que somos políticos 5 minutos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, primero un gran saludo y abrazo a todos. No pierdo el tiempo en el saludo y el agradecimiento en razón de que hay muy poco tiempo, pero desde Paraguay agradecer esta hermosa oportunidad y también evidentemente invitar a todos quienes están aquí, si alguna vez quieren pisar la tierra paraguaya, serán recibidos cálidamente. A ver, una pregunta bien profunda, ¿verdad? Porque ¿cómo marca nuestro ser schwettatiano el servicio público? Y me pregunté mucho. Entonces, lo primero que quiero decir es que lógicamente lo que voy a decir va de la mano a lo que uno intenta y a un anhelo, porque si no sería, no quiero caer en la soberbia ni mucho menos, pues creo que todos sabemos que estamos en el gran esfuerzo de hacer lo ordinario extraordinariamente bien, pero es un esfuerzo, un intento y es un caminar. Hay una música que dice: eso que soy, eso te doy. Y yo creo que es indudable que nosotros, seamos quienes seamos, lo que damos es lo que tenemos adentro. Y esta, en mi caso, tiene mucho que ver con mi descubrimiento vocacional y que uno finalmente va construyendo lo que es en la vida. Por lo tanto, tu historia finalmente te va generando ciertas convicciones. Y ya esta forma parte de mi historia. Yo he estado en la juventud masculina, fui su jefe de rama y hoy me toca estar en la rama matrimonial con Silvia, mi esposa. Y que principalmente, yo diría que por sobre todas las cosas, en mi ser público, Sheta me ayudó a instalar ciertas convicciones y ciertas prioridades. Cuando hablo de prioridades, hablamos de que las herramientas pedagógicas que el movimiento de alguna forma nos va enseñando nos ayudan a priorizar las cosas en nuestra vida. Y va muy de la mano con lo que le escuché a Maggi decir al iniciar, porque literalmente eso mismo. Es como ponerte reglas pedagógicas, y muy bajado a tierra lo que digo, de decir: si almuerzo en familia, dejo mi celular al lado. De decir, lo prioritario es la familia, mantener el grupo o la comunidad que uno tiene de amigos, porque de alguna forma
si tenemos las prioridades bien, vamos a ser mejores en el servicio público. Cuando se confunde la cuestión y entramos en la burbuja política y nos alejamos de nuestra familia o de nuestros amigos, de nuestra comunidad interior, de nuestras raíces, de la oración, termina eso perjudicándonos en el servicio público porque confundimos lo prioritario. Porque al tener claro la prioridad sabemos que trabajamos para transformar el mundo, pero un mundo mejor para nuestros hijos, un mundo mejor para la gente que nos rodea. Por otro lado también, Shestat de alguna forma instaló las convicciones en mí mismo. Convicciones que van a cuál es la visión del liderazgo. Yo creo mucho y soy muy fanático de del ideal de rama que tenemos en la juventud masculina en Paraguay, si bien hoy tengo 37 años. Me gusta mucho el término corazón de fuego. Yo creo que un liderazgo shestatiano, uso mucho esas dos palabras yo, en el sentido que la alianza de amor nos hace a todos nosotros comprender que el término corazón tiene muchísimo contenido y que el liderazgo se trata realmente también de dar el corazón y de recibir corazones y realmente sentir lo que uno cree, tanto sentir la esperanza o la indignación, el amor, el cariño o lo que sea de verdad, que sea real. Y el fuego, porque yo creo que el liderazgo, y lo digo mucho, hay una frase de Jesús que a mí siempre me llegó, que decía, he venido a traer fuego sobre la tierra y espero que arda. Y me parecía tan fuerte esa frase, como que Jesús viene a traer fuego y espera que arda. Y la convicción de que el liderazgo es fuego. El liderazgo no es luz, no es luz. El carisma puede ser luz. El liderazgo es fuego porque la esencia del fuego es generar una reacción en cadena y transmitir. Si prendemos una vela en una habitación y apagamos la luz, la vela ilumina toda la habitación, pero no sirve de nada que ilumine si no prende otra vela. Nuestro liderazgo y nuestra visión de Shestat es un liderazgo que tiene por sobre todo como misión generar una reacción en cadena, transmitir un fuego y tener esas convicciones que tienen que ser por sobre todo de corazón en corazón, porque lo que construimos nosotros es una comunidad. Nosotros buscamos ante todo construir una comunidad y ser parte de una comunidad. Por lo tanto, con esas convicciones en este pequeño tiempo que tenemos y esa visión de que hay que tener ciertas prioridades, creo que Shestat está impregnado y hasta inconscientemente te transmite esto. Y cierro con esto porque creo que me quedan 30 segundos. Recuerdo siempre algo que el padre Ludovico, argentino, nos transmitió una vez, cuando le preguntamos qué es ser misionero, pero finalmente qué es tener una misión en la vida. Y me dijo, Seba, ¿conoces tu parendá? Sí, padre. Y cuando te vas y en el atardecer, esto puede ser en cualquier lugar del mundo, hay unos cocoteros y el sol baja y es como que los cocoteros cortan al sol. Pero en un momento dado, la imagen del sol es tan fuerte que es el cocotero el que está cortado y uno ve a todo el sol. Es como que el tener una misión en la vida tiene que ser tan clara y fuerte la convicción que uno tiene detrás, que incluso se pueda perder nuestra individualidad, porque lo que se transmite son esos valores y esos principios. Lógico, dentro de un anhelo donde todos somos seres humanos con pecados y con defectos. Así que llevo hasta ahí, Crista, para intentar estar en tiempo. Muy puntual, gracias Sebastián. Rescato lo de que dijiste de la reacción en cadena y qué difícil hacer eso en política y todavía siendo católicos y con el mensaje, ¿verdad? Y qué gusto escuchar que políticos tengan esas ganas de generar esa reacción en cadena. Siguiendo con el mismo cuestionamiento, me gustaría invitar al ministro de Agricultura del Ecuador, Javier Lazo, que nos cuente y que enriquezca esta intervención. Bueno, muchas gracias y un cariñoso saludo a esta familia shestatiana de toda América Latina. Realmente para mí es un privilegio, un honor que Padre José Luis usted nos haya contactado. Le agradezco enormemente y como Crista decía, ayer tuvimos una mala noticia. El volcán Sangay en la provincia de Chimborazo tuvo una erupción muy fuerte que ha afectado a algunas provincias. Y desde ayer, el día de hoy, probablemente en los próximos 5 días va a ser una situación complicada, pero creo que tratando de aterrizar la pregunta, cuando el Padre José nos instruye, nos dice hay que crear un estilo, hay que poner una impronta
de un estilo de trabajo. Y en situaciones tan complejas como es enfrentar un problema climático, enfrentar un problema sanitario como el que hemos vivido, realmente el funcionario tiene que llegar con un mensaje de esperanza, sobre todo, de orden, de acción, pero sobre todo de esperanza. Y creo que ese es el estilo de servicio que nos imprime el Padre José a través de su formación. Es el carisma que se traduce en empatía. Cuando yo tengo 2 años de haber sido nombrado ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, soy el segundo ministro que más ha durado probablemente en los últimos 20 años. El que me antecede fue en el gobierno anterior, en una política clientelar, casi que un búnker político de la anterior administración. Y realmente cuando se tienen recursos, es fácil realmente hacer política, pero sin una falta de orientación es bastante difícil lograrla después cuando los recursos no están presentes. El Ecuador vive un momento complicado y es ahí donde tiene que verse el estilo del Schoenstattiano. Y el Padre José decía, quien tiene una misión ha de cumplirla. El presidente de la República me pidió la primera vez, yo lo conversé con mi familia y lamentablemente no pude tomar la decisión, preferí decirle al presidente que me disculpe, pero la segunda vez cuando fui solicitado, yo creo que ahí hay que reconocer que hay momentos que un schoenstattiano tiene que asumir sus compromisos. También el Padre José decía, don es tarea, don es misión, y ahí viene todo un trabajo con no una persona, sino un equipo humano, donde también hay que imprimir un estilo de trabajo. Y también cuando tratamos de romper esa forma de hacer política, apelamos un poco a la unión. En Dios no existe la separación, y eso apela a la unión, y es una de las cosas, de los mensajes importantes que al inicio de la administración nosotros pudimos lograr tener un escenario mucho más exitoso luego de muchas paralizaciones, de que los arroceros pues nos paralicen las calles, y que hoy en una reunión, al darles cobijamiento, al transmitirles una escucha profunda, poder ponerse en los zapatos del otro, nos permite hoy no solo tener amigos, sino tener realmente una mejor orientación para el sector agropecuario en el largo plazo. Yo vengo de una familia de agricultores. Recordemos que en la agricultura, en la ganadería, está de por medio mucha fe en Dios a la hora de hacer nuestras actividades agrícolas. Entonces, el servicio ministerial en esta cartera de Estado, sumado a los temas relativos de la espiritualidad, de la fe, van de la mano como probablemente en ninguna otra cartera. Por eso es que de las cosas importantes que podemos transmitir para las siguientes administraciones es lo que venía diciendo, estilo de hacer las cosas que viene del carisma y de la impronta del Padre José Kent. Muchas gracias, señor ministro. Quien tiene una misión debe cumplirla y apelar a la unión. ¿Qué frases más motivadoras y elocuentes de parte del ministro? Para seguir con este conversatorio y con este excelente hilo de ideas, quiero invitar a la conversación a nuestro intendente, el señor Sergio Yacamán, a quien el Padre José mismo había compartido algunas noticias en donde lo habían hecho como un Superman, el Super Yacamán también por el gran trabajo y la gran labor que está haciendo. Así que con un gusto escucharlo a usted, señor intendente. Bueno, muchas gracias, Crista, muchas gracias a todos. Agradecerle al Padre José Luis particularmente por la invitación y saludar a todos los que están conectados, ahí a algunas personas de Chile, amigos, mandarle muchos cariños y saludos. No, primero quizás para responder la pregunta necesariamente tengo que conectarme cuál es mi experiencia de Schoenstatt, y yo quiero contarlo muy brevemente. Yo fui parte de la juventud masculina acá en Concepción. Viví la experiencia de la escuela jefe y fue una experiencia, o sea, fue una vivencia
en la juventud de mucho, desde la experiencia, conectarse con el movimiento. En el fondo, mucho santuario, mucho amateur, y conocer mucho al padre fundador también. Y hago ese alcance, en el fondo yo creo que el experimentar el movimiento desde, un poco como decía May al principio, desde esta fe práctica, desde el conocer el sentir del padre fundador y como su residumbre, uno también va como delineando su actuar. Entonces yo creo que es muy relevante en tiempos donde se requiere de una buena política, como lo decía el padre José Luis al principio, el tener como la vocación de servicio arraigada y no buscando el privilegio personal, sino más bien buscando servir a los demás. Yo creo que en tiempos de pandemia, en Chile nosotros estamos con mucha fuerza trabajando el combate al coronavirus. Es también cuando se requiere con mucha fuerza tener servidores públicos que estén absolutamente concentrados en velar por el bien común. Yo quisiera decir que cómo marca la vocación de servicio el haber pasado por el movimiento, lo marca absolutamente desde esa experiencia de estudiante, desde esa experiencia de estudiante que busca conocer el movimiento y se forma bajo los principios de él, pero también desde esa experiencia espiritual, conectado con el santuario, con la mater, y yo creo que ambas cosas me entregan las herramientas para poder buscar transformarme en un servidor y trabajar para ser más bien un interrogante irresistible en términos de que se vea esa vocación desde el actuar más que el hablar, más de que servirse, sino que de servir a los demás. Y yo creo que una característica de nosotros tiene que ser, como lo decía Sebastián, el poder dar luz, ¿cierto? Iluminar, pero desde esa vocación de servicio para los demás y no al revés, no iluminarse uno, ¿no? Yo quiero simplemente decir que para mí el movimiento, y mi experiencia en el movimiento es claramente un motor y sobre todo buscando mi mirada hacia el padre fundador y su tremenda experiencia y ejemplo de vida. Muchas gracias, señor Intendente. Buscar servir a los demás y la clara vocación de servicio despertada y motivada ya desde la juventud, desde una juventud schoenstattiana. Qué lindo y qué enriquecedor escuchar eso del Intendente. Bueno, y para terminar esta primera ronda de preguntas disparadoras, por decirlo así, bueno, invitamos a dar su punto de vista y su opinión al alcalde que nos saluda desde México, Miguel Treviño. Adelante. Gracias, Crista. Muchas gracias, Padre José Luis, por la invitación. Maggi, pues estoy muy, muy contento de estar con todos ustedes. Sergio, Javier, Sebastián, me inspiran mucho sus palabras y pues bueno, es para mí un honor estar con tantos miembros del movimiento de Schoenstatt en toda América Latina y bueno, pues tratando de aportar mi experiencia. Yo quiero contestar la pregunta con una breve historia que creo que me permite llegar a la síntesis de 3 palabras que creo que tendrían que marcar la aportación del miembro de Schoenstatt en el servicio público, en la política. Bueno, este es mi primer cargo de elección. Yo tengo 48 años y ganamos la elección a mis 46, 47. Y hace como 30 años, cuando yo iba entrando a la carrera, yo estudié economía en el Tecnológico de Monterrey, y en algún momento me vino la idea de que yo eventualmente, en algún momento, entraría al servicio público y en concreto a la política, y me vino con mucha claridad que yo competiría por un puesto de elección. Pero exactamente al mismo tiempo que me llegó esa idea, me dije a mí mismo, así con la misma contundencia, dice, mira, yo, pues, ¿a qué puesto
le voy a entrar o cómo voy a competir, no sé. Puede ser desde regidor, en algunas partes dicen concejal, del pueblo más perdido de mi estado en la zona rural, o presidente de la República. No sé qué voy a hacer, pero nada más hay un cargo público en el mundo al que nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, le entraré. Alcalde de San Pedro Garza García. Eso es lo único que no quiero ser. Todo lo demás puede ser. Pregúntenme dónde estoy ahorita. Sería una historia muy larga el platicarles cómo llegué aquí, pero el punto es que llegó ese momento en la vida en que me di cuenta que era precisamente ahí donde yo podía hacer mi aportación a mi comunidad. Claro, eso no quiere decir que la oportunidad la vieran todos. Yo entré a competir a esta elección después de que el municipio llevaba 30 años gobernado por el mismo partido político. Las primeras encuestas me ponían por debajo del 5%. A 3 meses de la elección no llegaba a los 2 dígitos, andaba por ahí del 9% contra 40 y tantos de mi competidora. Pero seguíamos. Como a las 3 semanas de la elección, pues íbamos subiendo, pero no llegábamos, y de repente a alguien se le ocurrió poner un listón amarillo en el árbol que está en el centro de nuestra casa de campaña, como un símbolo de que pues esto ya no era nuestro. Si iba a pasar, era de alguien más. Yo, cuando cuento la historia, desde ahora, era el símbolo de la más antipolítica de las posturas, que es no puedo. Y luego una regidora de la planilla que yo encabezo puso ese mismo listón en su casa, amarillo fosforescente era nuestro color de campaña, y a la vecina le gustó, y para no hacerles la historia larga, se acabó ese color en todas las tiendas de tela de la ciudad. Tuvimos que ir a buscarlo a la Ciudad de México porque ya no había en toda el área metropolitana de Monterrey. La gente venía de otros lados a visitar la ciudad. Oye, ¿qué quiere decir eso de los listones amarillos? Porque no tenían publicidad, eran nada más listones amarillos colgados de los árboles. Y yo digo que ese listón quiere decir no puedo. Y al mismo tiempo quiere decir sí podemos. La elección no era de nosotros, no era mía, era de la comunidad. Entonces la comunidad hizo suyo, y algo muy bonito fue la manera en que los jóvenes se involucraron en la elección. Es una de las cosas que a mí más me emocionan en una actividad tan desacreditada en México, probablemente en América Latina, que los jóvenes sintieron que este era pues un movimiento que valía la pena apoyar. Y lo más bonito ha sido que ahora en gobierno, con retos que no le han tocado en toda la historia al municipio, la manera como los hemos abordado, haciendo equipo con la comunidad. Fuimos el primer municipio en México en decretar la emergencia, los primeros en presentar un plan de reactivación. Nos juntamos con todos los sectores de la economía para mantener los empleos, y ha generado mucho entusiasmo el que un municipio tan pequeño como San Pedro Garza García, somos 130,000 habitantes en un país de 130 millones, es decir, somos una milésima de México, pero una milésima que significa capacidad de hacer trabajo en equipo, ciudadanos y gobierno, una milésima que de veras significa esperanza sobre la política, y que ha significado en este gobierno la dignificación de la política, que para mí es bien importante. Entonces, sintetizo mi respuesta en 3 elementos. La participación del Sonstatiano en política es llamado. ¿Por qué lo cuento con la historia? Porque cuando uno es más joven, a veces uno cree que la vocación es como ese sueño que uno se imagina y hacerlo realidad sí o sí, y no. El llamado es algo, es la oportunidad que la vida te presenta, y es la capacidad de observarlo, escuchar,
tomarlo en oración y decir, bueno, esto es lo que la vida me está presentando y hay que entrarlo. Entonces, la vocación entendida como llamado y no entendida como un sueño que se me ocurrió en algún momento. Sin duda, la participación es dignificación. Tenemos que entrarle para dignificar la política. Nuestros países, o hablo del mío por lo menos, no tiene viabilidad, no es posible el futuro, pensar en un país con futuro si no logramos que los jóvenes vean eso que comentábamos al principio, la política como algo en donde se puede aportar muchísimo a la comunidad. Y esa esperanza, que para mí quiere decir, no tenemos que tener todas las soluciones. Yo no tenía idea cómo iba a ganar una elección cuando tenía menos de la quinta parte que mis opositores a 3 meses de la elección, ni tenía idea cómo le íbamos a entrar al problema del COVID. Pero es esperanza en el sentido de que si uno hace el trabajo, escuchando, teniendo momentos de silencio y poniéndose en manos de Dios, las cosas van saliendo poco a poco. Entonces, yo lo sintetizaría en esas 3 palabras: llamado, dignificación y esperanza. Muchas gracias, señor alcalde. Un gran mensaje y va mucho de la mano con lo que mencionaron quienes les antecedieron en la palabra. Usted decía, por un lado, servir desde donde sea, no sé a qué cargo aspiraré, pero lo haré. Y al mismo tiempo decía, hay un cargo al que no quiero y es al que finalmente aspiró, que va un poco en la línea con lo que decía el ministro Javier, ¿verdad? Quien tiene una misión debe cumplirla, y cumplir con esa misión de llevar esperanza, de dignificar y aceptar el llamado es para valientes, como lo son ustedes, como lo es nuestra gran comunidad. Siguiendo con este conversatorio, tenemos un segundo planteamiento disparador que nos ayudaron a preparar el padre José Luis y Maggie, y es el siguiente: somos apasionados por Dios y por la persona humana. Entonces, no podemos dejar en manos de otras personas la transformación del mundo, debemos ser protagonistas. ¿Cómo estamos ayudando nosotros a forjar un nuevo orden social, cristiano, que solucione los grandes problemas económicos, sociales y políticos que afectan a Latinoamérica? Entonces, para este segundo momento me gustaría empezar ahora con nuestro intendente Sergio Yacamán para iniciar esta ronda. Me sorprendiste, Crista. Oye, yo quisiera más bien, si somos apasionados, absolutamente, apasionados por Dios y por los hombres, yo creo que todos tenemos la convicción que en cada hombre hay un tesoro, ese tesoro es Dios. Cada hombre y mujer, por supuesto, ¿no? Entonces, el padre José Luis lo comentó al principio, estoy buscando ese apunte, que nuestro trabajo tiene que ver con la defensa de la dignidad. Y la dignidad es igual en todo, digamos. Entonces, cuando uno está en el servicio público, quien es un buen político busca la justicia y la caridad. Y desde ahí, nuestra pasión tiene que ser movilizarnos por el otro. Yo quisiera simplemente decir también desde lo testimonial que en los tiempos que vivimos necesitamos servidores públicos que pongan en el centro al otro, ¿no? Y creo que al escuchar a Miguel, a Xavier y a Sebastián, uno descubre esa vocación de servicio y a mí me entusiasma mucho poder conocerlos y escucharlos, porque finalmente uno se da cuenta que no está solo. O sea, desde Chile y Latinoamérica particularmente podemos fortalecer o generar una red que centre su vocación de servicio en la defensa de la dignidad de las personas. Entonces, para responder la pregunta, claro, efectivamente somos apasionados por Dios, pero Dios no está solamente en el cielo, sino que también está en la tierra, en cada uno de nosotros, y ese tesoro que es cada uno de nosotros tenemos que trabajarlo y cuidarlo defendiendo su dignidad. Qué lindo mensaje nuevamente, intendente. Movilizarnos por el otro, nos decía, ¿verdad? Y va muy de la mano con lo que mencionaba el alcalde Treviño,
cuando decía la comunidad es la que decide, ¿verdad? Puede parecer imposible, pero es la comunidad y lo ponemos en manos ponemos en manos de esa comunidad nuestra vocación, ¿verdad? Entonces, para seguir un poco con esa idea, me gustaría volver al alcalde Miguel Treviño para este segundo momento. Y gracias. Yo les confieso que cuando leí la pregunta me sentí como abrumado, sobre todo cuando leí sobre los grandes problemas económicos, sociales y políticos que afectan a Latinoamérica. La pregunta en sí misma es grandota, pero en un momento como el que estamos viviendo, por lo menos hablo del caso de México, en donde creo que el problema o los problemas se han visto agrandados por un liderazgo francamente pobre a nivel nacional, pues todo esto me suena como demasiado grande. Yo por eso me regreso a la escala en la que cada uno de nosotros podemos actuar. Yo creo que la ciudad es el espacio en donde cada vez vive más gente en el mundo. Más de la mitad de la gente en el mundo vive en la ciudad, y quienes somos alcaldes, cuando diseñamos la ciudad, los espacios, la política pública, cuando generamos condiciones de equidad en la ciudad, estamos haciendo una gran contribución a garantizar derechos y en esa medida dignificar la política. Nosotros aquí en San Pedro acabamos de echar a andar un consejo de niñas, niños y adolescentes. Y a mí me gusta dejar muy en claro cuál es la razón de que existe un consejo como estos, a los que yo informo, con los que dialogo y a los que escucho y tomo en cuenta sus ideas para llevarlas a cabo. Y me gusta dejar claro que la razón por la que hacemos esto no es porque se vea bien. Tampoco es esencialmente porque nos interese educar a los ciudadanos del futuro, aunque ese en sí mismo es algo positivo. La razón por la que lo hacemos es porque las niñas y los niños tienen derecho hoy, tienen derecho a una ciudad que los respete, una ciudad que garantice la calidad del aire. Aquí tenemos problemas muy serios de calidad del aire. Una ciudad en la que se puedan mover, en la que puedan jugar afuera, en la que puedan hacer suyo el espacio público. Entonces, pues yo creo que el nuevo orden parte de eso, ¿verdad? De crear ciudades que responden mejor a la necesidad de seres humanos a los que se les respetan sus derechos. Todo el diseño del nuevo espacio público en San Pedro pues tiene, por ejemplo, el criterio de accesibilidad universal, que cualquier persona se puede mover así esté en discapacidad o sea un adulto mayor. Y creo que a partir de ahí la ciudad empieza a transformar y de alguna manera empiezas a crear un nuevo orden en la escala en la que puedes incidir, o por lo menos en la que a mí en este momento me toca actuar. Excelente. Entonces, rescato garantizar derechos, nos decía el alcalde, y qué interesante el énfasis que hacen los niños, no porque se vea bien, sino porque ellos tienen derechos y se trata de garantizar derechos en la construcción de este nuevo este orden que estamos construyendo desde nuestra espiritualidad con vocación de servicio. Me gustaría seguir en esa misma línea con el ministro Javier en este momento. Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo creo que hay tres cosas fundamentales, digamos, para poder, desde mi perspectiva, orientar esta reflexión. La primera es de tener sensibilidad sobre el uso de los recursos públicos. Yo creo que el Schoenstattiano tiene que dejar una impronta en la forma de poder administrar. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos que hacer mucho más con menos. Como decimos los agricultores, tenemos que hacer de tripas corazón. ¿Ya? Hacer
que rinda lo poco que tenemos. Y el Ecuador está viviendo un momento complicado económicamente. Tuvimos una bonanza petrolera que no la tenemos ahora. Tuvimos precios de commodities muy altos que no lo tenemos ahora. Y tenemos las dificultades que nos da el COVID también. Entonces, somos llamados a poder dar el ejemplo de la sensibilidad en el uso de los recursos públicos, por un lado. Y eso tiene que propagarse de forma positiva entre todos los funcionarios. Yo, aparte de ser ministro, soy presidente del Banco Público para atender al sector rural. Soy adicionalmente presidente del directorio de la institución de investigación y de la institución de control sanitario que atiende al sector agrícola. Y en todas estas instituciones son muchos funcionarios. Hay que tratar de poder transmitir esa filosofía de trabajo. Y esto, evidentemente, nos enseña el Padre José, por un lado. Por otro lado, sobre todo en el sector agrícola, en el desarrollo rural, todo lo que conlleve a generar desarrollo sostenible en la ruralidad tiene que tener visión de largo plazo. Y eso se traduce en políticas públicas que permanezcan en el tiempo. Y evidentemente, para que permanezcan en el tiempo, tienen que ser bien diseñadas, tienen que ser inclusivas, tienen que permitir que la gente avance, que el pequeñito sobre todo, que el pequeño, el mediano, sea agricultor, ganadero, emprendedor, artesano, comerciante pequeño, pueda avanzar, tener mejores oportunidades. Y eso se traduce también en conocimiento. El xontatiano tiene que profundizar en los temas que maneja, a fin de defenderlos, visualizarlos, visionarlos en el largo plazo y ponerlos en práctica. Tenemos que hacer que nuestro don, que se convierte en tarea, se convierta en resultados positivos, porque así pudiéramos ser muy afables, carismáticos, empáticos, conciliadores, etc. Si no tenemos resultados y no comenzamos a sacar a la gente de la pobreza, no vamos a poder hacer que esa impronta del Padre José, ese carisma del Padre José, esa forma de cobijar a la gente, no solo escuchándola, no solo atendiéndola, poniéndose en los zapatos del otro, sino también llevándola hasta una mejor calidad de vida. Y tercero, que en la práctica tengamos programas, proyectos, acciones que vienen de la política pública que sean concretas. Solo por ponerles 2 ejemplos ya para finalizar esta parte. Nosotros tenemos un programa que atiende la agricultura familiar campesina. Llevando la parte espiritual a este programa, nos enfocamos en revalorizar la familia y a darle a la mujer rural un espacio importantísimo para poder ser el eje principal del desarrollo sostenible de su familia, del mejoramiento de las condiciones de vida de su familia. Y eso tiene una impronta de la maternidad de María. La nobleza, la dignidad y el valor de la mujer brillan en la pureza, en la integridad y, evidentemente, en la maternidad de nuestra madre. El programa se llama Super Mujer Rural. No se imaginan la acogida que ha tenido en todo el país. Es parte de la política de economía violeta que se está desarrollando en toda América Latina y está dando muchos resultados. Inclusive a veces cuando otorgamos un crédito que se sirve de un Fondo Nacional de Garantías y le decimos a manera de broma a las mujeres, a la comunidad de mujeres, sin la firma del marido, evidentemente saca risotadas, pero sobre todo el mensaje ahí es empático, es carismático y es esperanzador para que les transmita a la mujer que atiende los problemas de salud, de alimentación, de la parcela agrícola, de la seguridad alimentaria, de muchas cosas, de la educación, etcétera, que sí hay una esperanza y que la política pública de un gobierno está traducida en darle un espacio importantísimo en medio del machismo, en medio de la insensibilidad a la hora de los recursos públicos, de la falta de oportunidades para la comercialización de productos, de la falta de oportunidades que le damos a las mujeres a la hora de apoyarlas en sus emprendimientos. Y otro programa que tenemos, nada más para terminar el ejemplo, jóvenes rurales. Jóvenes.
la educación rural, de cara a los nuevos desafíos del futuro, de cara a los problemas de cambio climático, de cara a combatir la excesiva intermediación y a muchas cosas que si se hacen con amor, que si se hacen con un espíritu de servicio, que si se hacen con conocimiento, que se traduce en programas y proyectos que tienen impacto de corto plazo, de mediano y largo plazo. Yo creo que ese es todo un estilo que debemos dejar los yostatianos que estamos en la vida pública, y que eso va a servir de legado, porque las políticas públicas tienen que trascender a un ministro, tienen que trascender a un alcalde, tienen que trascender a un presidente. Creo que esa sería mi reflexión en esta parte. Hoy más que nunca necesitamos católicos, necesitamos yostatianos, necesitamos cristianos que estén 100% involucrados en la formulación de políticas públicas para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen. En el 2050 seremos casi 10.000 millones de personas, imagínense los desafíos que tenemos. Y en América Latina, pues, que se sirve como una región que tiene abundantes recursos públicos, que felizmente tenemos que administrar la abundancia y no administrar la escasez, nos llama a ser sensibles al uso de los recursos, a la administración y a la formulación de políticas públicas prácticas. Gracias. Muy interesante el tema que está aportando el ministro, porque él habla del uso responsable de los recursos y dijo una frase muy clara: hacer más con menos, que es lo que demanda nuestra sociedad, sobre todo en Latinoamérica, y lo que demanda mucho de la clase política, de los políticos. Y un elemento que todos mencionaron, si se dieron cuenta, es el de la juventud, tanto de ellos como jóvenes de Schoenstatt que crecieron y decidieron ir a la política para servir, como también el protagonismo que tienen los jóvenes en su sociedad, en sus campañas políticas, en la gestión que están haciendo ustedes, igual los niños, ¿verdad? Y esa inclusión de todas las voces garantizando derechos. Entonces, para ir cerrando con Sebastián, ¿cómo hacemos, Sebastián, para responder a todas esas demandas sociales, económicas, a través de un orden cristiano que plasme esa vocación de servicio, esa búsqueda del bien común y de la dignidad de la persona humana a través de la política? Creo que te dejamos la parte más complicada, pero estoy segura de que sabrás complementar todo esto. En realidad, cuando reactivaste la pregunta se me complicó, porque cuando empezó la segunda ronda le tocó a Sergio, dije, bien ahí. Un abrazo, Sergio. Porque si seguía el mismo orden me tocaba a mí de nuevo. Realmente, como también dijo Miguel, bien abrumadora la pregunta, o sea, bien profunda y bien amplia. Entonces voy a contestar de la siguiente forma. Primero, me gustaría contar una pequeña historia, ¿verdad? Hace muchos años, antes de ser político, estaba con Silvia, mi esposa, en las misiones familiares. Creo que hay en la mayoría de los países, ¿verdad? Estábamos misionando en una ciudad del Paraguay, en una compañía, en un distrito, y estábamos caminando en un lugar ya de extrema pobreza, y lógicamente en el campo, por decir así, donde las casas están bien alejadas unas de otras, por decir también casas, ¿verdad? Y en un momento dado se me acerca Silvia con dos o tres de nuestros hijos, como saben que ahí como que nos dividimos los jóvenes, y me dice que como que vio algo que ella le golpeó mucho, ¿verdad? Y nos metemos en un tapipoises, en un pequeño caminito entre los árboles, y llegamos a una pieza que el techo eran retazos de chapa, maderas de diferentes tamaños, piso de tierra sin puerta. El día antes llovió y hizo menos de 5 grados. Una pequeña cama y un señor ahí acostado. Me siento al lado de él y me mojo, no solo de lluvia. Y es como que decimos, no podemos venir solamente a decirle, la Mater te quiere ayudar y rezar un Padre Nuestro e irnos. Como que no era suficiente. Entonces ahí por lo menos decidimos con los jóvenes hacer algo, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que, no sé, en un lugar hasta estaba tirado un pedazo de chapa. Trajimos por lo menos hule negro tipo bolsas, por lo menos que esa noche no se moje este señor, ¿verdad?
Pero no es esa la historia. Sale este señor, estuvo con nosotros todo el día. En la medida que estábamos trabajando, es como que los vecinos, por decir así, porque no sé cómo hacerles visualizar a quienes son de otros países, se dieron cuenta del movimiento, se acercaron, empezaron a ayudar, porque en un momento o dos ayudaban, pero le dejaron de ayudar porque es como que ya se picharon, decimos nosotros, como que se angustiaron, porque era un señor evidentemente mayor, que de repente ya estaba metido en alcohol y cuestiones así, entonces como que ya hasta se cansaron de ayudar. Como que le volvimos a dar un poco esa impronta, sacamos la ropa del señor y colgamos al sol, como le dije, la ropa estaba mojada, no solo de lluvia. Y en un momento dado, al terminar el día, me acerco a él, le abrazo, hacemos, digamos, una oración, le hablo un poco de que no está solo, que está la mater con él y cosas así. Y en ese momento empezamos a meter nada, su cama y la ropa, y nada, porque no tenía nada. Y me dice, espérame, no metas mi ropa porque primero quiero lavar. Me lo dice en guaraní. Y en ese momento, solo decir, cuando una persona me dijo que quería lavar su ropa, fue uno de los días que cambió mi vida. ¿Por qué menciono esto cuando hablamos como de un orden social cristiano, económico o cosas así? El mundo en el que estamos muchas veces hace que las personas pierdan su dignidad y dejen de sentirse personas. Y yo creo que el padre Kentenich, cuando nos enseña que cuando lo que hay que buscar un hombre nuevo en una comunidad nueva, es decir, una persona nueva para una comunidad nueva, eso tiene un mensaje muy profundo y muy grande. Es como cuando él en Dachau le trataba de usted a sus amigos, y no le porque ahí todos eran números, por más que eran sus mejores amigos, él lo trataba de usted y en tercera persona. Creo que el desafío nuestro en la función pública para generar algo nuevo es saber que la persona está en el centro, la dignidad de la persona. Si hacemos un transporte público, hay que bajar a tierra, que eso implica que una persona va a estar con su abuela más tiempo, porque va a poder llegar en menos tiempo a su lugar de trabajo. Y es nuestra obligación como shenstatianos bajar a tierra eso. Bajar a tierra eso macro a lo micro, ¿verdad? Bajar a tierra y construir esa persona nueva en una comunidad nueva. Yo creo, y siguiendo la línea un poco de Javier, que el shenstatiano tiene un llamado al liderazgo. Y si rehuimos de ese llamado, estamos rehuyendo de nuestro ser shenstatiano. Cuando hablo de liderazgo, no hablo de candidatarte y de ser necesariamente político. Hablo de transmitir valor y de generar esa reacción en cadena de ese fuego que creo que seamos de la rama o del espacio que seamos tanto seamos. Y no debemos rehuir a ese llamado. Implica en pocas palabras también tener personalidades libres, recias y espirituales, como decía el acta de prefundación. Y en este mundo actual, para ir cerrando, de mucho fanatismo, por lo menos eso siento yo en mi desempeño, un mundo de mucha rabia, contra el político, un mundo de enojo, un mundo de fanatismos también en todos los temas de polarización. Creo que el shenstatiano tiene que venir con ese espíritu de la libertad del padre Kentenich, con el espíritu del orgánico, que no es relativismo, es el espíritu del orgánico, con la posibilidad de generar empatía entre sectores incluso enfrentados, y de esa forma buscar construir y generar esa transformación del mundo que el padre nos hablaba. Devolver la dignidad, poner en el centro de la persona, construir comunidad. Shenstati es comunidad, por ende Shenstati es equipo, no es mesianismo, no es mero carisma. Y de esa forma, con pasión, porque decía somos apasionados, con pasión, porque si no tenemos pasión no le vamos a conquistar a nadie, no le vamos a despertar a nadie. Con absoluta pasión y entrega, intentar construir ese mundo nuevo. Lo hiciste excelente, Sebastián. Te encomendamos la tarea difícil, pero creo que muy bien concluida todos los mensajes. Y bueno, en ese sentido también
Nuestros espectadores, tanto de Facebook como quienes están aquí en el Zoom, estuvieron enviando mensajes, haciendo comentarios, y Cristina Santa Cruz nos va a dar una mano, como decimos aquí, para sintetizar un poco esos mensajes, esas preguntas que llegaron desde el público que nos está siguiendo. Si quieren nos pueden comentar también ahí en el Facebook desde donde nos están escribiendo, para que tengamos también eso y podamos verlo posteriormente. Cristi. Buenas noches. Muchas gracias realmente por esta invitación y muchas gracias por esta iniciativa. En el Facebook todos los participantes creo que coincidieron y coincidimos en que esta es una excelente iniciativa. Una motivación sobre todo para poder vivir esa alianza de amor. Esa alianza de amor que nos llama sobre todo. Me quedo en estas frases, creo que todos los panelistas coincidieron en poner en el centro al otro. ¿Verdad? Esta alianza que nos llama a poder ser agentes de transformación, y en el rol que les toca a ustedes, muchos coincidieron en que ustedes, este panel va a servir para devolverle realmente el sentido de lo que es la política, que es devolverle la dignidad a la política, dignificar el servicio al otro, en donde no solo pensamos en uno, sino que pensamos en todos. La política debe ser esa, el servicio para todos. Y creo que el padre Kentenich ya hace mucho tiempo hablaba del santo social, aquel que está llamado para acercarse y sobre todo acercar a Dios al otro. Entonces hoy es un llamado importante, es una motivación la que ustedes nos dan para poder seguir adelante y sobre todo involucrarnos. Creo que realmente estos tiempos necesitan, como ya mismo ustedes lo dijeron, de muchos más católicos y schoenstattianos decididos, comprometidos al servicio del otro. Y ustedes elevan ese servicio al otro a otro nivel realmente. Están pensando, va más allá de lo que estamos acostumbrados. Vivir esa alianza de amor, de poder haber recibido ustedes ese llamado, de poder haber hecho caso a esa misión que cada uno de ustedes realmente nos motiva también a buscar nosotros hacer aquello ordinario de forma extraordinaria y seguir pensando que sí es posible, que una política mejor es posible, una política que pueda mejorar la dignidad, que pueda devolver la dignidad a las personas, que pueda mejorar la calidad de vida de las personas, es posible, que la política no es mala. Hoy este mensaje de cada uno de ustedes es esperanzador y podemos ver que realmente hay personas comprometidas con su ciudad, comprometidas con su país, y esto nos alienta a poder también seguir nosotros creyendo en que esa comunidad nueva de la que tanto el padre Kentenich nos hablaba es posible. Sinceramente muy agradecida por cada una de las experiencias de los panelistas, por cada uno de sus comentarios. Realmente esta alianza de amor que ustedes viven en el servicio público, esta transformación que es una de las gracias de nuestro santuario, esa transformación que ustedes vivieron al hacer su ideal, su misión, su ideal, el servicio público, y sobre todo ese envío apostólico que los llevó a transformar otras vidas, se sintió en cada uno de sus testimonios. Yo no quiero alargarme demasiado, solamente agradecer y hacerme eco de los comentarios de la gente que está muy agradecida y queremos más iniciativas como esta. Terminar con una frase del padre Kentenich, en la que dice: quien se esfuerce por dedicar todas sus fuerzas al servicio de las almas, recibirá grandes riquezas. Así que con ustedes y con más personas como ustedes,
sabemos que esas riquezas pronto van a llegar. Así que muchísimas gracias por sus testimonios. Gracias Cristina, gracias Crista. Y yo creo que la gente lo que está sintiendo es ese fuego. Fuiste Sebastián el que nos dijo que no podíamos ser luz, que somos fuego. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy. Estamos vibrando de fuego, porque el schoenstattiano no es tibio. El schoenstattiano vive, actúa, no habla, sino que lleva este mensaje de amor, de esperanza y con gran alegría. El padre José Luis sabe que en los foros en los que participo siempre les digo a los schoenstattianos que se nos note esa diferencia de vivir al servicio de los demás. Yo me quedo con las gratas experiencias que Miguel nos dio de tener un lazo amarillo. Qué belleza pensar de que cada uno de nosotros pudiera tener ese lazo amarillo que dice, yo solo no puedo, pero con ustedes sí. ¿Qué es lo que nos dice la Mater? Ese es el llamado. Ese es el llamado de cada uno de nosotros, crear comunidad. Acuérdense que repensar el liderazgo desde la óptica de los schoenstattianos es, primero, dejarse conducir por Dios. Esto no es un Dios lejano, es un Dios en esa cara de las personas que tenemos alrededor y que, como ustedes muy bien lo han dicho, no anda pidiendo un discurso político, está pidiendo una acción, está pidiendo una palabra de esperanza, pero que se traduce también en una acción concreta. Dejarse conducir por Dios a través de miles de mecanismos, pero sobre todo, y me encantó cuando todos fueron enfáticos, en mi metro cuadrado. Dios pone la misión y provee los recursos para hasta donde vas a llegar. Me encanta, Miguel, tu metro cuadrado. Me encanta, Sergio, tu metro cuadrado. Me encanta, Sebastián. Y me encanta el ministro que se ha tenido que retirar también, Javier. Que su metro cuadrado finalmente son kilómetros de kilómetros, pero más que un espacio territorial, son miles de personas beneficiadas por la acción de cada uno de ustedes. Que se nos note, dejarse conducir por Dios. Segundo, aunar lazos profundos, crear vinculaciones. Eso es lo que requerimos. Por eso estamos hoy aquí reunidos, porque necesitamos seguir creciendo en comunidad. Nosotros somos fósforo, juntos somos ese fuego, ¿verdad, Sebastián? El tercero, ¿qué andamos buscando? Glorificar esa misión. Lo dijimos, esa misión se abraza, se lleva y arde. Glorifica tu misión, ese propósito. Todos ustedes, cuando fueron abordados por la gran pregunta seductora que hicimos de cómo íbamos a cambiar el mundo, nos fuimos al hombre, a ese centro y motor, no a ese mecanicismo tan cuestionado por el Padre Kentrich, sino que por el humanismo, por el amor al ser humano. El cuarto, glorifica además cada uno de tus obstáculos en lecciones de aprendizaje. Cada uno de nosotros desde la función pública, ¿cuántas veces no nos hemos caído? Pero con la fuerza de Dios, con el cobijo de la Mater, nos hemos levantado y que nadie nos pare, porque esa fuerza no viene de nosotros, estamos para servir. Y finalmente, el legado schoenstattiano es vivo y de relevos. Tenemos la tarea de tomar de la mano a muchos jóvenes, y lo pide el Papa Francisco, a seguir, y me alegro muchísimo que tantos de ustedes vengan con esos principios schoenstattianos desde pequeños, porque los forja, los forma y además transforma. Esa es la sociedad que necesitamos. Les agradezco muchísimo todos los aportes que hemos dado todos, pero el Padre José Luis nos ha dejado una tarea complicada. Hay tareas que no podemos quitarnos de frente. Primero, la lucha a favor de la vida. Esa es innegociable. No hay paquete de impuestos, no hay ninguna lucha en la cual se ponga en juego la vida humana. Esa es una tarea que el Padre además nos pone en el tapete. Amigos, ¿cuántas veces no fuimos llamados para firmar una moción para que en lugar de un proyecto abortista te pasen tu proyecto de desarrollo agrícola, que te pasen
no se vale, no se tranza. El segundo, la familia, nuestro centro y motor. Con ella, ahora y siempre. Y la familia como ejemplo que nosotros todos tenemos de la Sagrada Familia. Padre, madre, hijos, abuelitos y todos los que quieran. Ahora se llaman burbujas, como dice el padre José Luis en misa. Bueno, el paralelismo, más que una burbuja, es la Sagrada Familia. Y finalmente la educación, que no nos arrebaten a nuestros hijos. Que no nos arrebaten a nuestros hijos. Y los felicito si ustedes cara a cara, puerta a puerta, con su testimonio, con su coherencia, dicen que a Dios se le lleva en el corazón y en el alma, pero la tarea no es únicamente para salvar nosotros. El amor desborda y desborda en cada una de las personas que, como una señora, en una breve historia que les cuento, luego de un discurso, luego de llevarle un pequeño crédito de una tontera que para ella era toda la plata del mundo, me dijo: señora ministra, presidenta del Banco de Desarrollo, igual Miguel, si usted no hubiera hablado así, usted me dio confianza, en usted vi a Dios, hoy quería suicidarme y hoy tengo una razón de ser. ¡Wow! ¿Cuántos testimonios de esta naturaleza tenemos para llevar esperanza? Palabra reiterada una y mil veces en este foro. Somos portadores de esperanza. Este foro, 21 de septiembre, no se queda aquí. Queremos proponerles de que esto siga vivo, que Schoenstatt es vida, es alegría, pero es acción. Y esta comunidad de políticos en acción, de schoenstattianos al servicio público, queremos que siga. Y los queremos invitar a que conformemos un pequeño consejo directivo, un pequeño consejo en el cual haya una representación por país de una persona y que nos inventemos diferentes temas para pasar en comunidad y pidiéndole al Espíritu Santo iluminación y al Padre Kentenich, que el día de hoy debe estar muerto de la carcajada diciendo: esos son los laicos comprometidos que quiero. Pero tenemos que traer a muchos más, llenar nuestro chat de muchos schoenstattianos en política, pero además aspirantes y en mi caso, con mi experiencia, lo que pueda dar, porque el legado nunca termina. Me siguen viendo en la calle, me dicen: ministra, y yo digo: ay, santísima, ya no soy, ¿cómo hago? Bueno, es que quien está marcado no está marcado por un puesto político, sino que se te nota que transformas vidas. Así es que les quiero proponer que podamos seguirnos viendo, quizás en 2 meses, a principios de diciembre, antes de, no voy a decir de cerrar porque hemos estado encerrados, pero la verdad es que nos podamos volver a unir con el apoyo de Crista, con el apoyo de Cristina, con todo este equipo maravilloso que desde el Paraguay nos han dado este soporte para estar en vivo, a Carlos, que ha hecho posible de que hoy lleguemos no solamente a quienes estamos a través de Zoom, sino que los que estamos a través de Schoenstatt en Facebook, se nos sumen y que esto brote, fluya, porque se nos nota de que los schoenstattianos vamos a hacer y estamos haciendo transformación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estaremos comunicando todas las veces que sean necesarias, porque más que palabras, dijeron mis queridos políticos, somos acción. Gracias, Padre José Luis. Usted es una inspiración para nosotros porque es este motor que no nos deja tranquilos y se lo agradecemos. Todo por nuestra América Latina. Gracias, y si usted nos permite, si nos puede hacer una bendición final. La bendición es decir cosas buenas. Ustedes nos han bendecido a nosotros. Recuerdo cuando el Papa Francisco pidió la bendición de ese pueblo creyente antes de él impartirla Urbi et Orbe, cuando fue ungido como Papa. Ustedes nos bendicen y bendicen a Dios, lo glorifican, porque bendecir es decir, desear y hacer cosas buenas. Les vamos a enviar la versión breve de las bienaventuranzas de los políticos, compuesta por un siervo de Dios, candidato a ser reconocido en su vida de santidad, prisionero político, fue arzobispo
en Vietnam y cardenal más tarde, el cardenal Phan Tuan. Se las vamos a enviar para que las puedan masticar, para que las puedan gozar. Pero se trata de eso. Bienaventurado, feliz, dichoso el político, el servidor público que cumple algunas condiciones. Bendecidos sean ustedes, sus trabajos, sus apostolados, sus familias, sus comunidades en Schoenstatt, sus comunidades eclesiales, y ojalá entonces, como Maggie lo proponía, tengamos un reencuentro en diciembre, podemos ver qué tema se hace más agudo, más presente, y vamos a conformar entonces con mucho gusto un equipo, un petit comité, donde podamos proponer y coordinar estas acciones. El Señor está con todos ustedes. Que por intercesión de Santo Tomás Moro, patrono de gobernantes y políticos, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra querida Mater, los bendiga, los proteja, los ilumine y los guíe en su servicio público, el Dios rico en misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Permanecemos unidos. Muchas gracias, muchas bendiciones. Buenas noches a todos. Gracias, amigos. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.